Hola, mi nombre es Jason Peguero y quiero darles la bienvenida al curso de Redis. Vamos a comenzar. Redis es una base de datos no SQL, esto significa que no utiliza el lenguaje de SQL, la cual trabaja bajo el concepto de clave valor o key value en inglés. El almacenamiento de clave valor provee la capacidad de almacenar algunos datos, en este caso refiriéndonos al valor o value dentro de una clave o key. Por lo tanto, puede recuperar los datos o la data siempre y cuando conozca la clave con la que fue almacenada. Redis es un almacén de estructura de datos en memoria flexible. Es de código abierto basado en la licencia BSD. Redis es utilizado como base de datos, también es muy utilizado como caché, ya que la misma es una base de datos no SQL y le facilita a los usuarios almacenar una gran cantidad de datos sin el límite de una base de datos relacional. Redis admite varios tipos de estructura de datos como son strings o cadena de textos, lists o listas, set o conjuntos, set ordenados, mapa de bits, entre otros tipos más. Redis tiene dos procesos principales que son el cliente y el servidor. Estos procesos pueden estar tanto en el mismo equipo como en diferentes computadores. Como vemos aquí, Redis tiene un cliente con el cual podemos enviar y recibir datos del servidor de Redis, que es el responsable de almacenar los datos y entregarlos al cliente, como también es responsable de la persistencia de los datos. El servidor Redis es usado para almacenar los datos en memoria y es quien controla todo tipo de gestión, aparte de que es la parte principal de la arquitectura. Se puede crear un cliente o utilizar la consola cliente que viene cuando instalamos Redis. A continuación voy a listar las principales características que tiene Redis, que son velocidad, donde Redis almacena todo el conjunto de datos en la memoria primaria. Esta es la característica por la cual Redis es utilizado como caché para las aplicaciones, ya que puede recuperar bastante información en muy poco tiempo. Persistencia, esto quiere decir que Redis, mientras todos los datos viven en la memoria para su rápido acceso, de manera asíncrona los datos son almacenados en el disco, de manera que podemos apagar y reiniciar nuestro servidor sin que la data se pierda, ya que cuando se inicia nuevamente, este va a recuperar los datos guardados en disco. Estructura de datos. Redis admite múltiples tipos de datos o estructuras como los mencionados anteriormente, que son string, set, list, entre otros más. Operaciones atómicas. Esto se refiere a que por defecto Redis tiene operaciones ya preestablecidas para trabajar con diferentes tipos de datos, como por ejemplo incrementar una clave, agregar o eliminar valores de un conjunto o set, como también tener un contador para el tipo de dato entero. Lenguajes compatibles. Redis admite muchos lenguajes de programación como son C, C++, C#, Dart, Go, Java, JavaScript, específicamente desde Node.js, PHP, Python y muchos más. Replicación maestro-esclavo o master-slave. Redis nos permite tener servidores de replicación de una manera rápida y simple. Solo se necesita hacer un pequeño cambio en el archivo de configuración para tenerlo configurado y esperar unos segundos para que el servidor esclavo o slave complete la sincronización con el servidor maestro o master. Sharding. Redis admite sharding, que básicamente es una partición horizontal de datos. Esto quiere decir que podemos fragmentar los datos o la base de datos en diferentes servidores. Es como tener múltiples almacenes de datos repartidos en varias instancias de Redis, así sea en diferentes servidores. Portátil. Redis está escrito en ANSI C, el cual es un estándar para el lenguaje C y funciona en la mayoría de los sistemas como Linux, BSD, Mac OS, Solaris, entre otros. Para Windows no existe un soporte oficial. Ya en este caso solo mostraré cómo instalarlo en Linux. Específicamente yo lo trabajaré desde Ubuntu Server 2004. Pueden ver unos de mis videos anteriores e instalar una máquina virtual para que puedan probarlo sin afectar su sistema actual, tal como yo lo estaré haciendo. Redis versus RDBMS.
que significa Relational Database Management System o Sistema de Administración de Base de Datos Relacional. Con RDBMS nos referimos a bases de datos SQL como MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, entre otros. Mientras que Redis almacena los datos en memoria primaria, el RDBMS almacena todo en la memoria secundaria. También Redis, las operaciones de lectura y escritura son extremadamente rápidas debido al almacenamiento de datos en la memoria primaria, mientras que en los demás las operaciones de lectura y escritura son lentas debido al almacenamiento de datos en la memoria secundaria. Redis no puede almacenar archivos grandes o binarios debido al menor tamaño de la memoria primaria, aparte de que son muy costosas, mientras que en los demás puede almacenar archivos grandes debido a que la memoria secundaria es de un tamaño abundante y mucho más barata, por lo cual puede manejar este tipo de archivos fácilmente. Redis se utiliza para almacenar una pequeña información textual o la que se debe acceder, modificar o insertar a una velocidad muy rápida. Pero si intenta escribir datos masivos que superen la memoria primaria disponible, comenzará a recibir errores. Los RDBMS se utilizan para almacenar datos mucho más grandes que tienen un uso menos frecuente y no requieren ser rápidos. Vamos a instalar Redis en Ubuntu. Lo primero que debemos hacer es actualizar los paquetes de nuestro sistema con sudo apt update y sudo apt upgrade. Instalar algunas dependencias de compilación y prueba con el comando en caso de ser necesario. En mi caso, como estoy desde Ubuntu Server 20.04 no lo es, pero en caso de, con el comando sudo apt install build essential y tcl, estos dos paquetes los pueden instalar en caso de que su sistema lo necesite o que Redis lo necesite para poder instalarse. Luego de esto vamos a instalar el servidor de Redis con el comando sudo apt install redis-server, el cual ya nos instalará de manera predeterminada el paquete Redis Tools, el cual contiene el cliente para conectarnos al servidor. En caso de que no se instale o solo necesitan tener el cliente, pueden proceder a instalarlo de manera manual o independiente con sudo apt install redis-tools. Ahora vamos a proceder a instalar Redis en CentOS o Fedora. Lo primero que debemos hacer es actualizar los paquetes de nuestro sistema con sudo yum update, y en caso de que no localicemos el paquete de Redis, instalamos el siguiente paquete sudo apt install epel-release, que significa Extra Package for Enterprise Linux. Y con el comando sudo yum install redis procedemos a instalar Redis en CentOS 7 o menor. Para CentOS 8 o Fedora, lo primero que hacemos es actualizar los repositorios con el comando sudo dnf update, y luego para instalar Redis con el comando sudo dnf install redis. Datos relevantes para iniciar con Redis es que Redis utiliza el puerto por defecto 6379. Esto es posible cambiarlo por la configuración para que sea persistente, como también al momento de arrancar el servidor de Redis. Podemos indicarle en qué puerto escucha las peticiones de los clientes. La ruta por defecto del archivo de configuración de Redis es etc redis.config en Ubuntu, y en Fedora el archivo se encuentra en la ruta etc redis.conf. Ahora vamos a proceder con la demostración de la instalación tanto en Ubuntu y sus derivadas como en Fedora. Y bueno, esto ha sido todo por ahora. Recuerda que si te ha gustado el video, dale me gusta, compártelo con tus amigos, suscríbete para más contenido y nos vemos en un próximo video.